Buenos días, amigas y amigos. Convivir con cualquiera y con todos parece una tarea muy difícil, pero mi amado Jesús nos da la solución, amando a todos como su Padre nos amó, regalando a su Hijo al mundo. Empecemos pues esta receta de convivencia. Gracias, Señor, porque conoces mi debilidad y aún así me llamas a la santidad. Te suplico que mi oración me llene de confianza, no en mi esfuerzo o virtud, sino en tu inmensa misericordia, en tu compasión para conmigo y en tu gracia para que hace que todo sea posible. 27. A vosotros, empero, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. Como había dicho antes, todo lo que se puede sufrir de los enemigos ahora nos enseña cómo debemos tratar a estos mismos enemigos, diciendo, mas digo a vosotros que oís. No en vano, solo después de referir un gran número de hechos sublimes, viene a esto, a fin de enseñar a los pueblos robustecidos ya con sus milagros, a marchar por las huellas de los prodigios más allá de las tradiciones de la ley. Como entre las tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, la mayor es la caridad, se ocupa de ella cuando dice, amad a vuestros enemigos. Os digo a los que me escucháis, el mensaje de Lucas está destinado a quienes se convirtieran en discípulos. El amor a los enemigos que aquí se propone es totalmente radical, como se ve. El amor al enemigo no consiste en el simple hecho de renunciar a la venganza, sino más bien en un acto positivo de perdón y benevolencia. Estas disposiciones han de tenerse en el fondo del corazón e inspirar nuestras obras respecto del prójimo, de modo que Dios vea nuestra intención, aunque el mismo prójimo no lo sepa. (28) Bendecid a los que os maldicen, rogad por los que os calumnian. Los que hieren sus propias almas son dignos de lágrimas y de suspiros, no de maldiciones, porque no hay cosa más detestable que un alma maldiciente, ni nada más inmundo que una lengua que maldice. Eres hombre, no vomites el veneno del áspid, ni te conviertas en bestia feroz. 29. A quien te abofetee en la mejilla, preséntale la otra, y al que te quite el manto, no le impidas tomar también la túnica. La ley antigua mandaba no ofender a otros, o si antes fuéramos ofendidos, no traspasar en la venganza las proporciones de la ofensa recibida. Pero la perfección de la ley está en Jesucristo, en sus mandamientos. Por eso prosigue. Y al que te hiriere en una mejilla, preséntale también la otra. El Señor quiere además que nos desprendamos de las cosas y prosigue. Y al que te quitare la capa, no le impidas llevar también la túnica. Esta es la virtud del alma que en un todo se opone a la pasión de la codicia. Conviene que es bueno se olvide también de las injurias, porque en aquellas cosas en que favorecemos a nuestros amigos más íntimos, debemos favorecer a nuestros enemigos. 30. Da todo lo que te pida. Da a todo el que te pida, y a quien tome lo tuyo no se lo reclames. No dices da todas las cosas al que pida, sino da lo que es justo y buenamente puedas. Esto es lo que no te perjudique a ti ni a otro. En cuanto el hombre pueda conocerlo y juzgarlo, y al que justamente negares lo que pide, hacerle saber la justicia, y tal vez será mejor lo que estés dando, corrigiendo al que pide cosas injustas, a todo. Mientras que en Mateo 5:42 leemos, da a quien te pida. Lucas, al dirigirse a quienes serían discípulos acomodados, radicaliza el mandato, universalizándolo. Mientras en Mateo 5:42 dice, no vuelvas la espalda a quien te pide prestado. Lucas
Radicando el mandato dice, al que tomes lo tuyo, no se lo reclames. 31. Y según queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. Hay en nosotros una ley natural por medio de la cual distinguimos la virtud del vicio. Por lo que sigue, lo que queréis que hagan a vosotros los hombres, eso mismo haced vosotros a ellos, como son dos los caminos que conducen a la práctica de la virtud, a saber, abstenerse del mal y obrar el bien. Establece esta última que contiene también la otra. Y sinceramente, si hubieras dicho, para que seáis hombres, amar a las bestias sería un mandato difícil, pero mandándonos amar a los hombres según nuestra inclinación natural, ¿dónde está la dificultad de esta ley observada por los leones y los lobos? A quienes se inclina a amarse el natural parentesco, se manifiesta pues que Jesucristo no ha mandado ninguna cosa superior a nuestra naturaleza, sino que enseña lo que grabó en nuestra conciencia para que sea ley para todos, para que si queremos que se compadezcan de nosotros, nos compadezcamos también del prójimo. Hacédselo igualmente vosotros. Esta versión lucana de la regla de oro se interpretará en los versículos 32-36. Para evitar que sus destinatarios gentiles la interpretaran según la ética de reciprocidad que dominaba en su cultura. Además, mediante la enseñanza de 6:32 al 35, Lucas interpreta el mandato de amar a los enemigos, 6:27, en el sentido de la obligación que tienen los discípulos de compartir sus bienes con ellos. 32. Si amáis a los que os aman, ¿qué favor merecéis con ellos? También los pecadores aman a los que los aman a ellos. El Señor había dicho que debemos amar a los enemigos, para que no se crea que esto se dijo hiperbólicamente pensando que solo se les decía para aterrarlos. Añade la razón de esto diciendo, y si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Etcétera. Muchas son las causas que producen el amor, pero el amor espiritual aventaja a todos los amores. Ningún miramiento humano puede producirle ni la utilidad, ni el beneficio, ni la naturaleza, ni el tiempo, sino que baja del cielo. ¿Por qué te admiras si no necesita de favor para subsistir y cuando no es pervertido por la enfermedad de los malvados? Un padre cuando sufre injurias rompe la alianza del amor. Una consorte después de la riña abandona a su marido. Un hijo si ve a su padre muy anciano se entristece, mientras que San Pablo iba a hacer bien a los que le apedreaban, Hechos 14, y Moisés apedreado por los judíos. Ora por ellos, Éxodo 17. Respetemos pues las amistades espirituales, porque son indisolubles, después reprendiendo a los indolentes. 33. Y si hacéis bien a quienes os lo hacen, ¿qué favor merecéis con ellos? También los pecadores hacen lo mismo. De acuerdo con la ética de la reciprocidad, solo quien recibe un beneficio está obligado a corresponder, pero esta correspondencia no produce las gracias porque está enraizada en la obligación. Solo cuando se hace el bien, agatopoin, ni modo lucano de resaltar la naturaleza concreta y activa del amor. Aunque nada sea recibido previamente, ni tampoco se espera nada en correspondencia, se recibirán de forma totalmente gratuita e inesperada. No solamente la gracia, sino también la recompensa de Dios. (34) Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis restitución, ¿qué favor merecéis con ellos? Los pecadores también prestan a los pecadores para recibir el equivalente. Añade, porque los pecadores también aman a los que aman a ellos, como diciendo, ¿por qué quiero que vosotros hagáis algo más perfecto? No solamente os mando que améis a los amigos, sino también a los enemigos. Hacer bien a los bienhechores es común a todos. Da a conocer al Señor que pide un poco más que lo que acostumbra hacer. Los pecadores que solo aman a sus amigos, de donde prosigue, y si hicieres bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tendréis?
35. Vosotros, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. En retorno y vuestra recompensa será grande, seréis los hijos del Altísimo, de Él que es bueno con los desagradecidos y malos. El hombre debe evitar el celo que pueda dañar a otros y no debe exigir del que carece de riquezas aumentos de oro ni plata, porque exigiría un fruto de metales que son estériles, por lo que sigue. Y dad prestado sin esperar por eso nada, etc. Si alguno considera como robo o como homicidio la exagerada exigencia de los que prestan, no pecará, porque ¿qué diferencia hay entre poseer un robo agradando la pared y poseer ilícitamente lo que la usura toma a los necesitados? Tal es la recompensa de la misericordia que da el derecho de la adopción divina, porque sigue y seremos hijos del Altísimo. Practica pues la misericordia para que merezcas la gracia. Inmensa es la benignidad de Dios. Llueve sobre los ingratos y la tierra fecunda no rehúsa sus frutos a los malos, porque prosigue, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Lo dice con el fin de que, conociendo nosotros sus beneficios, hagamos nuestras buenas obras no por los hombres, sino por Dios, por cuanto no debemos esperar el premio de los hombres, sino de Dios. Estas terminantes expresiones de la voluntad divina muestran cuán por encima está la ley cristiana de la justicia o equilibrio simplemente jurídico, tal como lo consiguen los hombres. Es de señalar también la diferencia de matiz que existe entre este texto y su paralelo 5:45. Ahí se muestra cómo la bondad del Padre Celestial devuelve bien por mal en el orden físico, dando su sol y su lluvia también a sus enemigos los pecadores. Aquí alude al orden espiritual, mostrando cómo Él es bondadoso con los desagradecidos y los malos. 36. Sed misericordiosos como es misericordioso vuestro Padre. Tal es la recompensa de la misericordia que da el derecho de la adopción divina. Pues sigue, y seréis hijos del Altísimo. Practica pues la misericordia para que merezcas la gracia. Inmensa es la benignidad de Dios, llueve para los ingratos y la tierra fecunda no rehúsa sus frutos a los malos. Por lo que prosigue, porque Él es benigno para los ingratos y malos, ya repartiendo los bienes temporales, ya inspirando a los celestiales con singular gracia. Grande después el premio de la piedad, porque esta virtud nos hace semejantes a Dios e imprime en nuestras almas como un sello de la naturaleza sublime. Por lo que sigue, sed misericordiosos como lo es vuestro Padre Celestial. De acuerdo con la ética de reciprocidad, solo quien recibe un beneficio está obligado a corresponder, pero esta correspondencia no produce las gracias, charis, porque está enrazada solo en la obligación. Solo cuando se hace el bien, agatopoein, modo lucano de resaltar la naturaleza concreta y activa del amor. Aunque nada se haya recibido previamente, ni tampoco se espere nada, en correspondencia se recibirán de forma totalmente inesperada, no solamente las gracias, sino también la recompensa de Dios. Otro paralelismo de gran importancia para el conocimiento de Dios, señalaremos este texto y el correspondiente de Mateo 5:48. Ahí se nos manda a ser perfectos y se nos da como modelo la perfección del mismo Padre Celestial, lo cual parecería desconcertante para nuestra miseria. Aquí vemos que esa perfección de Dios, consiste en la misericordia y que Él mismo se digna ofrecérsenos, por ejemplo, empezando por practicar antes con nosotros mucho más de lo que nos manda a hacer con el prójimo, puesto que ha llegado a darnos su Hijo único y su propio Espíritu, el cual nos presta la fuerza necesaria para corresponder su amor e imitar a los demás hombres estas maravillas de misericordia
misericordia que Él ha hecho con nosotros. Bueno, hola. Sí, ¿Cómo estás prendiendo el carbón? está bueno. Excelente. Empiezo. Órale. Bye. $37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Absolved y se os absolverá. Añade ser que debemos juzgar, el que no debemos juzgar temerariamente con el fin de que, conociendo tu propio delito, no te atrevas a dar tu parecer sobre otro, por lo que dice no juzguéis. No juzguéis a los que te preceden, esto es el discípulo, el maestro, el pecador, el inocente, a quienes se debe responder, sino aconsejar y corregir con caridad. Tampoco debe juzgarse sobre las cosas inciertas y de poca importancia, que no tienen ni apariencia de pecados o que no son graves ni están prohibidas. El tiempo de la Cuaresma nos invita a descubrirnos como pecadores, como personas necesitadas del amor y de la misericordia de Dios, y es importante llegar a ser conscientes de esta realidad, ya que solamente cuando uno reconoce lo insignificante que es su corazón se puede abrir a los hermanos. Ordinariamente las personas soberbias, déspotas y egoístas no han tenido nunca la experiencia de encontrarse con sus debilidades y darse cuenta que no son mejores que la gente a la que han juzgado o maltratado, sino que incluso muchas veces han sido peores que los demás. Cuando sientas el impulso de juzgar o de condenar, mira un poco en tu interior y descubrirás que no eres mejor que los demás y que a pesar de esto Dios te ama y te muestra su misericordia. Seguramente esta mirada interior te llevará a amar y a perdonar y a ayudar a tu hermano. Absolver es más amplio aún que perdonar los agravios. Es disculpar las faltas ajenas, es no verlas. Aquí hay una gran luz que nos libra de ese empeño por corregir a otros que no están bajo nuestro magisterio, sobre pretexto de enseñarlos o aconsejarles sin que lo pidan. Es un gran alivio sentirse liberado de ese celo indiscreto, de ese comedimiento que, según nos muestra la experiencia, siempre sale mal. $38. Dad y se os dará una medida buena y apretada y remecida y rebosante se os volcará en el seno, porque con la medida con que medís se os medirá, que recibiremos una recompensa abundante de Dios, que da con largueza a los que le aman. Lo demuestra añadiendo: buena medida, apretada y remecida y colmada, darán en vuestro seno, como diciendo así: cuando quieres medir la harina sin taza, llenas la medida grande y dejas que se derrame, así el Señor la dará en vuestro seno. Dice, pues, porque tus discípulos la recibirán la recompensa celestial por los méritos de aquellos a quienes se hayan dado siquiera un vaso de agua en su nombre. Sigue, porque con la misma medida con que midiereis, se os medirá. Con la misma medida con que cada uno de vosotros mida a los demás, obrando bien o pecando con la misma, llevará los premios a los castigos. Alguno que sea sutil preguntará: si se da con sobreabundancia, ¿cómo puede ser la misma medida? A lo cual contestamos que no digo se dará la misma medida, sino en la misma medida. Hará bien el que hizo bien, lo cual significa ser medido con la misma medida, pero dice medida sobreabundante, porque le hará 1000 veces más bien. Así en el juicio el que juzga y es juzgado después recibe la misma medida. Mas ¿cómo será juzgado más severamente que lo que él juzgó a sus semejantes? La medida será en eso sobreabundante. Eso lo explica el apóstol diciendo: el que siembra poco, esto es con mano avara, segará poco, esto es no con abundancia. Y el que siembra en bendición, segará también en bendiciones. Segunda carta de Corintios 9:6, y esto es en abundancia. Y si alguno no tiene y si no siembra, no peca. Se acepta el que tiene, no en el que carece. Nótese la sabiduría de Jesús, que nos habla de retribución sobreabundante para el mal que hicimos,
pero para el bien. Y aquí termina nuestro viaje por la solución que Jesús nos ofrece para convivir más fácil con nuestros hermanos. Que Dios nos permita saludarnos, vernos y oírnos en el siguiente video. Un abrazo virtual.